Continuando por aquí, para realizar una estimación de costos del proyecto de software necesitamos al menos dos cosas. En primer lugar, determinar el tamaño del software que vamos a construir. Y en segundo lugar, determinar una unidad de medida y asignarle un valor a dicha unidad de medida. Aquí es lo que tenemos. Esa unidad de medida la podemos denominar una métrica y deberíamos asignarle un valor, un precio por cada unidad. Cuando hablamos del tamaño del software, estamos hablando de la cantidad de unidades de medida que vamos a necesitar para su construcción. Ahora bien, ¿cuáles son las métricas que habitualmente se usan para desarrollo de software? Hay muchas, va a depender de múltiples factores. Vamos a hablar solamente de las tres más comunes. Bueno, comencemos entonces. La primera métrica a la que vamos a hacer referencia es el tamaño en miles de líneas de código. Fíjense que aquí podemos tener un ejemplo en cuanto a esto. Nosotros podemos tener una misma aplicación desarrollada por un equipo o por una persona que tenga 100.000 líneas de código. Y podemos tener otra versión optimizada que realice las mismas funciones, pero que solamente utilice 50.000 líneas de código. Evidentemente, si utilizamos como métrica la cantidad de líneas de código, es decir, la extensión, el tamaño del programa, el que hizo el programa de arriba, que es, digamos que una versión menos trabajada, va a cobrar más que el que hizo la versión de abajo, que es una versión mejorada, lo cual no tiene mucha lógica a nuestro punto de vista actual. ¿Por qué? Porque recordemos que actualmente esto no es lo más adecuado, ya que las técnicas modernas de programación nos llevan a trabajar con procedimientos de optimización, tales como la modularidad y el reciclaje de código. La longitud de nuestros programas a nivel de líneas de código entonces se reduce significativamente, cobrando menos por un mejor programa. Vamos a verlo en términos de un ejemplo. Uy, déjame quitar esas dos flechas. Imaginemos que vamos a escoger aquí dos nombres. Que el señor Salas Laza está realizando una versión del software y le salió en 100.000 líneas de código. Mientras que la señorita Acuña Jiménez, que es el siguiente nombre que tengo en la lista, está realizando otra versión y usó solamente 50.000 líneas de código. Si el precio por cada 1.000 líneas de código es de $100, ¿cuál sería el costo de cada versión de la aplicación? Fíjense que en este caso, para la versión número 1, que tiene 100.000 líneas de código, lo haríamos de la siguiente manera. 100.000 líneas de código entre 1.000, porque estamos hablando de miles de líneas de código, por el monto, que sería por 100. Esto nos da un valor de $10.000 por un código más largo, más complejo y más difícil de mantener. Si lo llevamos entonces a lo que sería la segunda versión, tendríamos 50.000 líneas de código entre 1.000 por 100 nos da $5.000 por un programa más rápido, más eficiente y con mayores prestaciones de rendimiento, etcétera. Esto ya no es una estrategia adecuada, ya que no valora el esfuerzo de optimización, sino que más bien lo desmotiva. Vean que en ese caso, si se presenta esa situación, la señorita Acuña puede tener la tendencia de decir, no, cuando esta gente me mande a hacer otro software, lo voy a dejar como está, lo voy a poner el código cada parte, no voy a hacer reutilización de funciones, no voy a hacer
muchas cosas para que el código me quede lo más grande posible y me paguen más. Entonces vean como este primer método del que estamos hablando para definir el valor del software no es el más adecuado. Veamos un segundo caso entonces. Otro elemento que podemos usar para estimar el valor del código, del software, es la complejidad. Esto está relacionado con las cantidades de rutas posibles. Es decir, algo como esto. Fíjense que... Ya va. Segundo, ya. Traten por favor de no activar los micrófonos, sino cuando sea necesario para no tener que silenciarlos yo a todos. Entonces, la complejidad ciclomática lo que hace es cuantificar el nivel más alto en cuanto al número de caminos independientes de un programa, lo que se percibe como la complejidad del programa o de sus módulos. Se representa siguiendo ciertos conceptos de la teoría gráfica y usando nociones de flujo de control. Este nos indica cuántos condicionales y ciclos tenemos en nuestro código, determinando con ello el mínimo número de pruebas a realizar para asegurar que se cubre al menos una vez cada camino, es decir, todas las líneas de código. Vean que aquí tenemos un valor de referencia para ello. Decimos que cuando un programa tiene menos de 10 caminos diferentes, menos de 10 en cuanto a complejidad ciclomática, es simple y sin mucho riesgo. Cuando tiene de 11 a 20 es medianamente complejo de riesgo moderado. Cuando tiene hasta 50 es complejo de alto riesgo. Y cuando tiene más de 50 lo consideramos como no testeable o de muy alto riesgo. Debido a la complejidad, al tamaño de los sistemas de software actual, esta medición ya no es tan válida. Lo que se hace es que en vez de evaluar el sistema completo, se evalúa en base a los módulos que lo componen. Porque si evaluamos el sistema completo, es muy probable que siempre terminemos teniendo valores mayores que 50. Pero si evaluamos los módulos o las funciones, debemos tener valores menores. Y al final lo que se hace es totalizar la cantidad de caminos y promediar la complejidad, dependiendo si vamos a estimar costos o complejidad media. Por lo tanto, en el caso de que estamos hablando de esta métrica, mientras más sea la complejidad del código, mayor será su costo. Esta forma de medición es más adecuada que la anterior, pero aún sigue siendo ineficiente. ¿Por qué? Por cuestiones de lo que es la optimización del código. Se supone nuevamente que debemos tratar de que nuestro código sea lo menos complejo posible. Pero si lo hacemos así para lo que es la métrica en cuanto a su costo, vamos a terminar nosotros recibiendo un pago menor y seguimos desmotivando lo que es la optimización. Vamos a verlo en un ejemplo como el del caso anterior. Supongamos nuevamente que el señor, en este caso el señor Trujillo, que lo tengo ahí en la vista en la lista, construye una aplicación cuya complejidad original es de 80 rutas, por decir un número. Es decir, más largo, más complejo y más difícil de mantener. Y la señorita, ahí mismito se quitan en cuanto a los nombres. Y la señorita Acuña, sigo por los nombres que están encima para no mover mucho la pantalla, construye del mismo programa otra versión optimizada que tiene solamente 50 rutas. Por lo tanto, es menos complejo, probablemente más rápido y más eficiente. Si el precio por ruta, es decir, por complejidad, es de $500, ¿cuál sería el costo de cada versión de la aplicación?
hacemos exactamente el mismo cálculo de la vez anterior, pero usando los parámetros establecidos en este momento. Para la primera versión de 80 rutas tendríamos un costo de 40,000. Y vean que estamos hablando de un programa sumamente largo, complejo y difícil de mantener. Para lo que es la segunda versión, que es una versión optimizada, más rápida y eficiente, tenemos un costo de 25,000. Como pueden ver, nuevamente, tampoco esta es una estrategia adecuada, ya que sigue sin valorarse el esfuerzo de optimización, desmotivándola más bien. Entonces, estas dos estrategias en la actualidad no son convenientes. De allí que se está usando una estrategia diferente, que es la que vamos a hacer referencia en este momento. La estrategia que se está utilizando mayormente es la de los puntos de función. ¿A qué se refiere esto? Esta se enfoca en la cantidad de funcionalidades aportadas por el software al usuario, es decir, la cantidad de tareas diferentes que le permite cumplir, definiendo el tamaño de la aplicación en base al número de aspectos funcionales de requerimientos resueltos por el software. Por lo tanto, mientras más soluciones podamos darle al cliente, mayor será el costo de la aplicación. Fíjense que esta es una estrategia mucho mejor que las anteriores, porque la primera beneficiaba a lo que era el cliente, la segunda beneficiaba nuevamente al cliente y esta tercera va a beneficiar a ambas partes. Vamos a ver un pequeño ejemplo en cuanto a esto. Supongamos que las mismas dos personas, es decir, se me sigue cambiando la gente. En este caso, Calderón y Acuña, hemos votado a todos los que están cobrando caro y Acuña la mantenemos porque todo el tiempo hace programas optimizados. Calderón hace una versión original del programa que tiene 30 funciones para el usuario. Y Acuña hace una versión de la misma aplicación que le brinda al usuario 50 funciones diferentes. Si el precio por cada punto de función es de $500, ¿cuál sería el costo de cada versión de la aplicación? Vemos que en este caso, para lo que sería el señor Calderón, como hizo nada más que 30 funciones para el usuario, terminaría cobrando $15,000. Mientras que ahora sí la señorita Acuña, como hizo en vez de 30 hizo 50 funciones en beneficio del usuario, termina cobrando 25,000 por una aplicación más completa y eficiente. Vean como aquí sí sería algo más válido para lo que es la determinación del costo del software. Vamos a ver aquí. Esta es entonces una estrategia más adecuada, ya que valora el esfuerzo de optimización, brindando al cliente y al desarrollador un precio más justo y equilibrado por el trabajo realizado. Vamos entonces a hacer un pequeño ejemplo en cuanto a esto para tratar de entenderlo más claramente. Vamos a suponer que para nuestro caso de estudio de un sistema que vayamos a trabajar, por ejemplo, ¿cuál es el que íbamos a trabajar aquí al principio? ¿Un colegio, una farmacia, una tienda? No me recuerdo. Tienda virtual. Ah, bueno. Vamos a suponer que para ese caso de la tienda virtual se haga el estudio y el tamaño del software sea de 50 puntos de función. Es decir, sea capaz de realizar 50 funciones diferentes, haya cumplido con 50 requerimientos diferentes del usuario. Entonces, en base a ello, vamos a establecer una tabla. La tabla, o sea, esos datos vienen de una tabla, perdón, al revés. Imaginemos que en su caso
nosotros en nuestro programa de tienda teníamos estos tres elementos. Teníamos un módulo de compra, supongamos que tenía 12 funciones. Teníamos un módulo de venta, supongamos que eran también 12 funciones. Teníamos un módulo administrativo que vamos a imaginarnos que tenía 10 funciones. Y conversando con el cliente, nosotros le propusimos 8 funciones adicionales, de las cuales nos aceptó 6. Entonces estas 6 son las que vamos a contabilizar. Si sumamos el total de aquí, nos daría entonces 50 puntos de función. Vean que en realidad hicimos 52. Pero si nosotros creamos funciones y el cliente no las acepta, no las valida, no las podemos cobrar. Por lo tanto, antes de crear una función específica, hay que proponérsela al cliente para que él no las acepte y no hacer trabajo de gratis. Entonces allí tenemos ya un segundo valor que deben recordar. ¿Cuál era el primer valor que tenían que recordar? ¿Cuál era el primer valor que les dije hace un rato que no se les olvidara? No miren que ya se les olvidó. El costo mensual del equipo de desarrollo, ¿de cuánto era? De 20.000. De 20.000. Bueno, recuerden ese valor y recuerden este otro valor. Este es el tamaño del software basado en los puntos de función. Vamos a establecerlo en 50. Continuamos entonces. Aquí entraría a hablar acerca de un método llamado Cosmic que permite la definición del costo de un sistema de software en base a su tamaño funcional. Vamos a explicar este método brevemente y luego vamos a continuar con nuestro ejercicio mediante una versión simplificada de él. Recuerden que en lo que es desarrollo de software, toda metodología que nosotros encontremos para trabajar puede ser adaptada a las condiciones del caso. Por eso es que siempre trato de sacarle versiones simplificadas, porque si lo hacemos todo al pie de la letra, nos salimos de aquí en este siglo. Entonces, este método permite determinar la estimación del software a desarrollar en cuanto a su tamaño. Para ello, se utiliza un análisis de puntos de función de segunda generación, el cual trabaja a partir del número de interacciones entre los procesos funcionales. Cosmic tiene la ventaja de no establecer límites arbitrarios al tamaño funcional, es decir, puede medir componentes de software muy grandes o muy pequeños. Adicionalmente, está basado en un desglose funcional del software, alineado con lo que son las prácticas de ingeniería de software. En cuanto a este método Cosmic, hay que estar pendiente de dos elementos funcionales, de dos elementos fundamentales. Ya de tanto decir funcional se me pegó. Lo que es la estrategia de medición, la determinamos identificando cuáles son los requerimientos funcionales a medir. Recuerden que, como les dije ahorita en el caso de la aplicación de la tienda, no todos los requerimientos van a ser tomados en cuenta. Solamente aquellos que sean aceptados por el usuario en el contrato. Nosotros no podemos salir a última hora al usuario. No, me pediste 10 funciones, acordamos eso en nuestro contrato, en nuestra acta de constitución, pero me pareció que hizo falta algunas cosas en esa aplicación y creé 10 funciones más. El programa te vale el doble. No. Antes de poder añadir cualquier función al sistema, si queremos que el usuario no las pague, él tiene que aceptarla. Si no, la estamos haciendo de gratis, se la estamos regalando como trabajo adicional, lo cual por lo general no es conveniente. El segundo elemento es lo que es el mapeo y medición.
Esta metodología usa ingeniería de software del proyecto para determinar cuáles son los procesos funcionales y los movimientos de datos que las compone. Luego asigna un punto de función por cada movimiento de datos. Eso lo podemos ver a través del siguiente diagrama. Ahí están las tres fases de este proceso. Tenemos la fase 1, que es la de estrategia de medición, que lo que busca es descomponer nuestro sistema en un conjunto de piezas de software y requisitos de medición. Es decir, es lo que busca es conocer de alguna manera cuál es la estructura de esa aplicación, de ese programa, para poder luego determinar cuál va a ser el puntaje que va a tener. Luego tenemos una segunda etapa que se llama mapeo, en la cual lo que hace es convertir esos requisitos funcionales establecidos en la etapa anterior al modelo Cosmic en sí. Esto se basa en algunos principios fundamentales, los cuales son los siguientes. En primer lugar, la funcionalidad del software está comprendida por procesos funcionales. ¿Qué significa eso? Que cada tarea del proyecto, no quiero decir funcionales de función, cada una de las operaciones realizadas por el proyecto se relaciona con algún evento específico fuera de la frontera del sistema. Recuerden que si nosotros tenemos aquí nuestro sistema, él se va a activar cuando algún usuario le ingrese ciertos datos de entrada. Y esos datos de entrada provienen de fuera del sistema. Es decir, del mundo de los usuarios funcionales. Y van a generar una salida que va a ser recibida nuevamente por el mundo de los usuarios funcionales. Esto es nuestro sistema, nuestro programa. Luego de allí, los procesos funcionales están compuestos por subprocesos y cada subproceso puede manipular datos. Esto implica que van a presentarse diversos tipos de manipulaciones dependiendo de respecto a quién estén orientadas. Cuando están orientadas al usuario, hablamos de entradas y salidas. Cuando están orientadas a la base de datos, hablamos de lecturas y escrituras. Cada movimiento de datos, es decir, cada entrada, salida, lectura o escritura, implica solamente un grupo específico de información. Nunca vamos a mover dentro de una sola operación todo el contenido de la base de datos, sino solamente algunos valores seleccionados. La medición solo se cuentan los movimientos de datos completos. ¿Qué quiere decir esto? Que no se toman por separado. Por lo general, por decir algo, cuando se produce una entrada, debería producirse también una salida, o por lo menos una escritura que se guarden esos datos en alguna parte, porque el usuario puede ingresar datos y esos datos se pueden guardar en la base de datos. Igualmente, cuando se produce una lectura, esta lectura puede implicar una escritura de un nuevo contenido o puede implicar una salida hacia el usuario. Este par de elementos es lo que busca el sistema, que siempre deberían realizarse por pares. Nunca sería un proceso realmente si solo tiene una entrada o si solo tiene una salida. ¿Por qué? Porque realmente no está haciendo nada. Si yo simplemente le pido datos al usuario, pero no hago nada con ellos, ni siquiera los guardo en la base de datos, no estoy cumpliendo con ningún proceso. Vamos a borrar aquí. Diga.
Sánchez, dígame. He hecho dos páginas de trabajo, este cojo hecho con una sola actividad, 11 páginas. Traten por favor de mantener los micrófonos apagados para que no interrumpan. Bueno, finalmente lo que es la tercera fase sería lo de la determinación del tamaño funcional expresado ya en puntos cósmicos. Repito, cuando hablamos de un proceso nuevo, hablamos de un valor mínimo de 2, es decir, debe tener al menos una entrada y una salida. Debe tener al menos una lectura y una escritura o la combinación de un par de estos, pero siempre debe tener un proceso de entrada y uno de salida. También podemos tener casos en que el proceso tiene múltiples entradas y una sola salida. Ya tendría otro puntaje en este método cósmico. Por ejemplo, vamos a suponer que a ustedes les solicita el programa que ingresen 3 datos y les genera, al final de cuentas, el programa envía a una escritura el conjunto de datos, es decir, escribe 3 valores en la base de datos y además de esto manda un resultado por pantalla. Entonces esto sería entrada, o sea, esto es la 1, la 2 y la 3. Estos serían 3 escrituras. Voy a colocar la W de escritura en inglés. La 1, la 2 y la 3. Y esto sería una única salida. ¿Cuál sería el tamaño de puntos cósmicos de ese proceso que se les está indicando? ¿Cuántos puntos cósmicos tendría ese proceso que se les está indicando? Está facilito. ¿Ah? No. ¿Cuánto? 1. No. Cada entrada. 3, profe, 3. Tampoco. Ay, Dios. Se están quedando cortos. Cada entrada cuenta como un punto. Cada escritura cuenta como un punto. Cada salida cuenta como un punto. 5, profe. 5. Aquí hay 3 puntos. Aquí hay 3 puntos y aquí hay un punto. ¿Cuántos puntos son? 7. 7, profe, 7. Estamos viendo 7 unidades de datos diferentes. Ese programa tiene 7. Imaginemos ahora lo siguiente para concluir con el método cósmico. Imaginemos que se da el caso de que yo solicito una actualización del sistema. Ya yo tengo este valor 7 guardado dentro del tamaño de mi software. Pero yo le indico a la persona encargada de ese departamento que yo quiero que el sistema, además de los 3 datos que me está ingresando el usuario, él lea, vamos a colocar la R de React, 2 datos más de el sistema, de lo que es la base de datos, y los utilice dentro de este proceso. Cuando voy a trabajar con los puntos cósmicos, ¿cuánto vale la variación? ¿De cuánto es el incremento de puntos cósmicos de ese proceso? ¿De cuánto? De 2. Estoy añadiendo 2 nuevos movimientos de datos, 2 lecturas. 9 más. Entonces, añadí 2 movimientos más. Por lo tanto, el nuevo tamaño de este proceso es de 9, como dijo por ahí alguien escondido, porque ni siquiera se supo quién fue. Allí lo que quiero que entiendan es eso. Nosotros vamos a hacer ahora, antes de irnos al descanso, rápidamente, una versión simplificada de esto. ¿O quieren ir primero al descanso?
El descanso. Bueno, 5 minutos de descanso, ya volvemos. Break, break.